buenas, bienvenidos al segundo capítulo del podcast de Contrapunto. Lo único que quería contaros en esta introducción es que, como veréis, no todos los miembros del primer capítulo del podcast están en el segundo y no todos los del segundo están en el primero. Eso es porque somos un grupo abierto en el cual solo requerimos a los miembros que debatan a nuestra manera, que ya habéis visto cuál es y la iréis viendo en los próximos capítulos. Y también en las introducciones os hablaré un poco de qué nos aporta a nosotros debatir de esta manera. Pero ya sin más dilación, vamos a escuchar la grabación y nada, espero que os guste. Bueno, pues hoy vamos a hablar de bondad, egoísmo y la relación entre las dos en caso de que la haya. Lo primero, como siempre, vamos a presentarnos. Yo soy Pablo. Yo soy Ana. Yo soy Rosa. Y yo soy Carlos. Vale, pues lo primero igual sería definir qué es la bondad. No sé si Rosa, que parece que viene con ganas. Venga, empiezo. Pues la bondad es un acto en el cual tú inviertes un esfuerzo y un tiempo en hacer un bien hacia otra persona y ese tiempo y esfuerzo es mayor que el beneficio que a ti te aporta. Vaya. Y que lo sabes ya de antemano, que ya sabes que no te va a dar tanto. Sí, tienes que tener no sé cómo decirlo, una voluntad de hacer el bien. Bueno, y el egoísmo. Bueno, pues yo no sé la definición de egoísmo, pero para mí es una filosofía de vida, una forma de ver las cosas en las que alguien pone por encima de los demás sus propios intereses. Es decir, a la hora de comparar los beneficios para uno y para otro, siempre pone por encima los propios. Y creo que es algo que, por desgracia, está bastante extendido en la sociedad. Me gusta eso de... Yo no sé lo que es, pero para mí es una filosofía de vida. En plan, yo y lo llevo con orgullo, mi egoísmo. Pues justamente una cosa que estaba yo pensando cuando decidimos este tema es que parece que los últimos años está como muy de moda o es muy popular promover que la gente sea más egoísta, como que parece como que todos son demasiado bondadosos, todos se centran en los demás y se preocupan un poco de sí mismos. Y se usa a veces la palabra egoísmo como que el egoísmo no es malo. Y a mí me choca porque a mí no me da la impresión de que la sociedad sea tan tremendamente altruista y bondadosa que haya falta que haya más egoísmo. Es decir, sí que es posible que haya gente que no se cuide lo suficiente a sí mismo, pero yo eso no lo veo como egoísmo, lo veo como otra cosa. Yo sí creo que en la actualidad lo que hay es justo mayor conciencia de que las personas, tengan mayor paz mental y eso implica que haya mayor actos bondadosos y rodearte de mejores personas. Yo creo que hay una conciencia, sobre todo después de la pandemia, a querer gente que te aporte en tu vida, ¿no? Y eso desecha a todas esas personas que tienen una filosofía de vida egoísta, no quiero mirar a nadie, pero de alguna forma incluye a todas esas personas que tú consideras buenas para ti y para tu día a día. Y yo creo que sí que hay una conciencia actual de esto. Me ha encantado como Rosa, cuando hablaba de egoísmo, me señalaba a mí, y luego cuando hablaba de buenas personas, ha puesto la otra mano y ha señalado a Ana. Gracias, Rosa, por lo que me toca. No era intencionado. Pues yo en este punto estoy más de acuerdo, digamos, con Carlos, porque sí que creo que la sociedad está en una tendencia hacia primar un poco el egoísmo. Pero no tanto en el sentido de que dejemos de hacer actos de bondad, sino que muchas veces, por lo que es la sociedad y movernos al final en grupos, tendemos a olvidarnos de nuestros propios deseos y de lo que realmente nos interesa a nosotros por no dañar a otras personas, por integrarnos en el grupo. Y entonces, ahora ya no creo que sea una cuestión de ser egoísta dejando de ser buena persona, sino que primero pienses si esos actos de bondad suponen un sacrificio para ti, pues entonces no los hagas. O sea, un sacrificio, digamos, como un perjuicio, de primero piensa en ti, no hace falta que le hagas nada malo a los demás, pero no te sacrifiques a ti mismo por otros. Creo que durante muchos años ha habido esa tendencia por muchas personas de ser excesivamente empáticos o de ser no bondadosos, pero sacrificar sus propias ideas o deseos
muchas veces por integrarse y otras veces por no dañar a otros, y ahora es por salud mental, primero pensemos en nosotros y luego ya en los demás. Bueno, mi teoría sobre esto, bueno, ya me conocéis del podcast anterior, soy el amigo de los psicólogos y creo que la psicología está bastante en boga y que se está quitando un poco el estigma de ir al psicólogo, y tengo la sensación de que muchas veces los psicólogos lo que hacen es ayudarte a entenderte a ti mismo, a potenciarte a ti mismo, a conocerte a ti mismo y a aceptarte a ti mismo. Bueno, entenderte y conocerte es lo mismo, es que estaba buscando la palabra autoaceptación, sí. Y al final, si pones el foco sobre ti, te olvidas un poco de los demás, pero yo no creo que eso sea egoísmo, sino individualismo. Entonces, ¿hasta qué punto es aceptable y hasta qué punto no es aceptable? Hombre, yo imagino que el psicólogo, pues, hombre, de las cosas que te diga, no te va a decir, los demás dan igual, puedes asesinarlos y no pasa nada, ¿no? O sea, igual me lo estoy llevando mucho a mi terreno, como Pablo, el amigo de los psicólogos, pero la tendencia que veo yo es esa. Bueno, es que yo creo que ponerte al mismo nivel y tus sentimientos y tus emociones y tus intereses no es egoísmo. Egoísmo es ponerte por encima. Entonces todo lo que sea mirar por uno mismo sin ponerse por debajo de los demás, yo no lo veo dentro de egoísmo. Para mí egoísmo es una cosa negativa porque implica realmente ponerte a ti y a tus valores por encima de los demás o tus intereses. Y luego aparte, una cosa también que quería comentar es el tema de la sociedad en la que vivimos ahora, que es muy competitiva. Bueno, el capitalismo yo creo que lleva al egoísmo, a poner los intereses de uno mismo por encima de los demás. Vale, yo lo que creo es que existe un egoísmo saludable, que creo que es el que estás diciendo, Carlos, un egoísmo en el que construyes y buscas lograr una meta o un objetivo, pero de igual forma existe una bondad saludable. Y la bondad saludable es una bondad que tampoco hace falta hacerla todo el tiempo ni todo el rato, sino a través de pequeñas acciones en el día a día. No hace falta ser ejemplar ni tener una bondad genuinamente o absoluta, sino una bondad pequeña del día a día, que yo creo que es tan saludable como tener un egoísmo, o ese egoísmo que tú consideras que no es un egoísmo como tal. Yo voy a decir que sí que estoy de acuerdo con Carlos en que efectivamente lo que describía yo, que es lo que considero que es la tendencia actual, no es tanto que se esté primando el egoísmo, sino intentar ponernos como a un mismo nivel, no hacernos a menos y sacrificarnos por los demás, olvidándonos de nosotros mismos. Y sí que es cierto que el capitalismo considero que prima la individualidad muchas veces, el interés propio y ese egoísmo, pero también creo que son temas culturales y generacionales que a lo mejor en ciertas décadas ha ocurrido mucho, precisamente por el tema capitalismo, ¿no? Las generaciones yo creo que de los 80, 70, probablemente de los 60 hasta los 90 han sido muy egoístas, muy de yo crecer, llegar a un puesto más alto pisando a quien haga falta, pero también parece que a nivel educación, colegios y todo, se está primando mucho más ahora el trabajo en equipo, el pensar como una unidad toda la clase, hacer trabajos más colaborativos y no tan competitivo, que es como nos educaban más a nosotros. Yo creo que a lo mejor está habiendo un cambio de mentalidad en eso. Bueno, es que el tema de que ahora se prime más el trabajo en equipo, creo que hay estudios, o por lo que estudié yo hace poco, de que tu éxito de futuro no se predice bien en base a tus capacidades, digamos, técnicas, sino en base a tus capacidades, las soft skills que llaman, ¿no? Las de, pues, ser capaz de trabajar en equipo y todo eso. Y yo creo que es por eso. Y luego, de lo que decíais antes, yo esto de que hay un egoísmo bueno, un egoísmo malo, tal, yo creo que el egoísmo es malo, pero que hay circunstancias, que luego si queréis, yo tengo aquí alguna preguntilla, en las que puede ser deseable dentro de lo malo. Vale, yo creo que la bondad tiene que manifestarse con mayor amplitud, y creo muchísimo en el poder del ambiente, y eso se ve mucho en las aulas. Con que haya una persona, una sola persona que pues haga alguna acción bondadosa, ya el ambiente cambia.
ya empieza a contagiarse. Me estáis mirando raro, pero yo creo fervientemente en esta idea y además que lo tengo demostrado y realmente es demostrado en las clases, quiero decir. Y realmente se contagia, o sea, igual que el entusiasmo se contagia, la bondad se contagia y ahora podéis ir contra mí todos. No, iba a decir que lo que estás diciendo me recuerda lo de la película esta de la de Cadena de Favores. Sí, ¿Puede ser? sí, Que al final como un niño... Con el niño del sexto sentido. Sí, empezar la cadena y al final todo el mundo se va sumando. Eso, parecido a eso es lo que yo quiero decir. Pero yo sí que creo que el tema de la bondad es una cuestión también educacional, de entorno. Entonces sí que si tienes gente bondadosa a tu alrededor... Sí, se fomenta. Ver, puede haber quien sea un aprovechado que se aproveche de ello para ser más egoísta, pero yo creo que en realidad aprendes de la bondad de los otros. Pero ¿realmente creéis que la bondad se aprende? Yo creo que hay una parte de esencia en las personas de bondad. Es decir, yo creo que a lo mejor si ves a la gente hacerlo, pues te nace hacerlo. Pero hay gente que aunque lo vea, no le van a hacer. Y gente que le nace aunque no lo vea. También, yo creo que hay una parte también interna, que es verdad que el contexto, el entorno te puede animar a hacer ciertas cosas, pero yo creo que también hay una parte interna que si no está, el entorno le va a costar mucho. Bueno, yo ahí tengo una teoría que no es mía, seguro que ya alguien lo pensó. Yo creo que todo a nivel molecular, químico, físico, tal, son reacciones químicas y todo está escrito. O sea, todo está predeterminado de alguna forma. De hecho, puedes decir, pero entonces yo no puedo cambiar nada. Sí que puedes cambiar algo. De hecho, tu capacidad para querer cambiar cosas también está escrita. Eso es lo que pienso yo. Entonces, ahí, el hecho de que una persona sea buena o sea mala, no sé si es tan mérito suyo. Es un poco depende de cómo de cómo funcionen sus microchips internos del cerebro. No sé si me miráis con extrañeza. Bueno, yo quizá que matizar que yo creo que es decir, sí que aprendes a tu forma de ser se forma cuando eres niño, que aprendes cosas, pero una vez ya eres adulto, yo creo que es bastante difícil cambiar la parte del cómo ves la bondad y cómo la ejerces. Vale, o sea, Carlos, lo que estás diciendo es que la bondad es, el egoísmo es innato, o la bondad. Bueno, y creo que hay una parte que es de esencia. Yo cuando, no sé si os acordáis de la película La Misión, que hay uno que es muy malo y de repente se vuelve muy bueno, pues yo eso me parece muy poco probable. Vale. Yo creo que, por ejemplo, en los niños muy pequeñitos lo que se ve es que tienen una predisposición a hacer el bien e incluso a gente que no conocen de nada de forma natural. Pero es verdad que cuando crecen y sobre los 4 o 5 años empieza a haber conductas de egoísmo. O sea, me empiezan mi lápiz, mi estuche, esto es mío y no quieren dejárselo al compañero. Entonces es verdad que hay como un cambio. Pero yo sí pienso que se puede revertir. Yo creo que incluso ese niño o esa persona que nace a lo mejor con una esencia más egoísta se puede revertir y a través del ambiente que decíamos antes y a través del trabajo en equipo, a través de la educación, creo que se puede convertir en una persona mucho más bondadosa. Yo es que siempre he sido de la postura de sí que hay una pequeña parte innata en nuestro carácter, pero yo creo que realmente es más un tema de entorno y de educación. Entonces, y sobre todo en el tema de la bondad, yo hay muchas cosas que a lo mejor no lo considero como actos de bondad, porque para mí son naturales, para mí es lo normal, lo que haría cualquier persona, porque estoy tan habituada a verlo en mi día a día, en mi entorno, que mi familia haga ese tipo de cosas, que yo lo considero lo más normal del mundo, es que ni me lo planteo. Y para la gente de, pues a lo mejor otras familias, esas cosas los consideran pues sacrificarte por otros, ser muy buena persona, porque a lo mejor en su entorno no están habituados a verlo. Entonces por eso sí que creo que hay un factor educacional bastante importante en todo lo que tenga que ver con nuestra personalidad y con estas cuestiones. Yo de lo que decías, de uno que es muy malo y se vuelve muy bueno, en realidad lo que creo es que hay facetas. Es decir, esto no me acuerdo exactamente, pero se lo contaba Pérez Reverte a Jordi Wild en su podcast. Decía algo así como que... Igual estoy mezclando dos historias distintas de Pérez Reverte, la verdad. Pero el torturador que luego llega a casa y le da un beso a su mujer y arropa a sus hijos, que es malo en una situación y bueno en otra situación. Él con Jordi Wild hablaba de
gente mezquina o lo que sea, pero que tiene una acción concreta que les redime, ¿no? Entonces, a ver, yo no me acuerdo de la película esa, la vi en el colegio hace unos cuantos años ya, y además con las típicas teles que te ponen en el colegio, que sois 35 alumnos y ves la tele ahí súper pequeña al fondo y no ves nada, y no oyes nada, y aparte creo que... Sí, y creo que no las acabamos de ver además, así que no sé de qué estás hablando, pero bueno. Sí, la misión de Robert De Niro. Ahora, según hablaba Pablo, estaba acordándome que Hitler era súper cariñoso con los perros. Sí. O sea que efectivamente hay gente que tiene aspectos pues truculentes a un lado y mejores en otro. Una cosa que ha preguntado antes Ana, me recuerdo una duda que tenía sobre el tema de cuánto de cultural es la bondad. Porque como tú decías, hay ciertas cosas que a lo mejor tú lo ves como civismo y otra gente lo ve como bondad, pero también depende de qué sociedades, cosas que a nosotros nos parecen terribles, a ellos les parece genial. Es decir, en algunos países, pues matar a tu hija se ha mancillado el honor de la familia, les parece súper pío y bueno y bondadoso. En España, afortunadamente, no. Es decir, yo creo que la cultura también hace mucho. No sé si es fácil tener una definición, digamos, universal de qué es ser bondadoso. Pues no, yo creo que no es nada fácil si está supeditado a distinta cultura. Y luego, aparte de eso, también hay una, y yo creo que esto ya quizás sea más universal, me decís si pensáis lo contrario, que es esa parte de siempre favorecer o tener mayor altruismo con lo que tú consideras tu familia o tu tribu o los tuyos, en cambio restar valor a lo que no consideras parte de tu círculo social o familiar más cercano, independientemente de la cultura en la que estés inmerso o donde vivas o donde estés. Estás como diciendo que ayudar a tu madre no es lo mismo que ayudar a la madre de un desconocido. Claro, eso es lo que se llama empatía equivocada. O sea, la empatía equivocada es cuando tú desarrollas una empatía o un acto bondadoso de forma equivocada porque lo estás haciendo, como se diría, hacia un lado, pero al otro lo estás discriminando. Y entonces eso es lo que se considera. Y yo creo que eso está en todas las culturas, independientemente de que sea más lícito o menos lícito matar a tu hija o cometer otro tipo de actos. Es que yo creo que ahí va por el tema ese, medio lo que decía antes de cultural, de tú vas a ayudar a tu madre porque es que ni te lo planteas, eso es normal, es tu madre. O sea, para ti no lo ves ni siquiera como un sacrificio, pero ayudar a un desconocido ya es como más ajeno, ya es como algo que te planteas, que ya no te sale tan natural. Y es el tema este cultural de que conductas que en otras culturas ven de lo más normal del mundo y no se lo plantean, porque para ellos no supone ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, ellos no lo ven como un acto de bondad, lo ven como lo más normal del mundo. Ya cuando se sale de lo que yo creo que es tu día a día, tu conducta normal, que ya tienes que pensarlo o plantearlo, o ves un cierto pequeño esfuerzo por tu parte en ello, es cuando lo valoras más de decir, vale, si lo hago es porque soy bueno, no porque me salga de forma innata. Como un esfuerzo extra, quizás, sí. ¿No? Claro, culturas estos que hacen, por ejemplo, no hablar por teléfono en el transporte público por no molestar a otros. Hay gente que a lo mejor tiene que ser consciente de ello para no molestar y dice, claro, es que soy muy buena persona, que no, mira, te voy a colgar porque estoy molestando a otros. Y en otras culturas es que a nadie se le plantearía, o sea, ya sale de forma innata porque consideran que eso no molesta para todo el mundo. Y para ellos no lo consideran un sacrificio el, hoy tengo que esperar a bajarme del metro para hablar por teléfono porque voy a molestar a otros. Eso me trae a colación una pregunta que tenía también, porque al final la bondad la definimos como una acción hacia los demás. Entonces, ¿cuánto de necesario es el reconocimiento de los demás para que algo sea bondadoso? Porque realmente yo creo que cada uno tiene un concepto de sí mismo como que somos buenos, que hacemos las cosas bien, pero si tus acciones el resto no lo ven como que es bueno para los demás, pues hay algo que chirría, pero tampoco debería depender nuestro concepto de bondad de que los demás nos lo reconozcan. Es una duda que tengo que no sé cómo responderla. Pero es que yo lo veo al revés. O sea, si haces las cosas para que te las reconozcan los demás, es como si cierta persona que no voy a nombrar, pues dona ciertas máquinas para no pagar impuestos. No, pero yo no digo que las hagan para reconocerlo, pero si tú las haces, no para reconocerlo porque crees que es lo correcto, pero los demás no lo ven como lo correcto, porque tu concepto de bondad no es el mismo de tu cultura, por ejemplo, entonces ¿ahí qué pasa? Es decir, tú estás tranquilo porque lo has hecho por la razón correcta y que es lo correcto, lo que tú piensas,
pero tu entorno no percibe ese beneficio, esa acción buena, lo ven como, bueno, pues o como una cosa normal o como incluso una cosa mala. Un poco lo que decías tú, Ana, ¿no? Que cuando ya se considera algo normal, ¿no? Igual no lo reconocen. Lo que quieres decir, Carlos, a lo mejor es que si tú haces algo que tú consideras que es muy altruista o muy generoso y tu entorno no lo reconoce como tal, ¿no? ¿Cómo te sientes? No, eso es bondad. Así eso es bondad. Es decir, porque De forma intrínseca lo sería, ¿no? yo entiendo que cada persona va a considerar que sus acciones son bondadosas. Sí. Pero al final, si es porque tú dices hago algo en beneficio de otros, Sí. de forma altruista, que a lo mejor incluso a costa de mi beneficio. Pero si los otros no perciben ese beneficio, ¿es bondad realmente? Es bondad de forma intrínseca, porque tú estás haciendo un acto bueno independientemente de que los demás lo vean o no lo vean. En el momento en que tú estás anteponiendo la imagen pública o el reconocimiento público, deja de ser bondad, en mi opinión. Hombre, claro. Y es que para mí es muy subjetivo. Por lo que decía antes, hay actos que para personas serían actos de bondad y para otros es lo más normal del mundo, no implican ningún sacrificio y entonces no se lo plantean como un acto de bondad. Desde fuera se puede ver que sí. Hay actos que para otras personas estarán haciendo algo súper bondadoso y los demás no lo van a ver porque lo vean natural o consideren que incluso sea negativo o que lo están haciendo por un egoísmo, en busca del reconocimiento. Y después hay actos que podrías ver, ya no sé por el tema del reconocimiento, es decir, puedes estar haciendo algo por el bien de alguien o de un grupo, pero en realidad para hacer ese acto estás sacrificando a otros. Yo no quiero poner el ejemplo, imagínate Hitler, por lo que estuviesen de su lado dirían, lo está haciendo por nosotros, por mejorar nuestra sociedad. Hitler otra vez. Entonces, claro, pero de la parte de la que está masacrando y los que estaban desde fuera, mirando de forma más objetiva, pues vamos, era un monstruo y era vil. Pero para la gente que apoyase su causa y que consideraba que iba a hacer una mejora de su sociedad y de su grupo, él era su héroe y lo que estaba haciendo era por un bien mayor. Entonces para mí es completamente subjetivo. Yo voy a hablaros de alguien que podría ser el heredero de Hitler, que es José Mourinho. Es broma, evidentemente. Él cuando ganó la Champions en 2010, creo recordar, con el Inter, era un equipo que jugaba a la leña, a pegar a los otros, pero jugaban bien a lo suyo. Y él describía una de las bondades de su equipo, lo describía como que habían madurado hasta conseguir ser cínicos. O sea, él describía a su equipo como cínico en cuanto a saber competir bien. Entonces, tomando lo que dijisteis, Carlos, sobre todo, y creo que también Rosa, es que yo creo que hay entornos en los que el egoísmo está bien, o sea, es útil, eso es cuando necesitas una competitividad extrema. Y entonces, fijaos lo poco importante que era para él la bondad en un entorno como ese, o sea, subjetividad a tope. Eso enlaza con lo que decías tú antes, ¿no? Del egoísmo enlazado con la competitividad, ¿no? Tiene algo que ver. En ese caso sí, yo creo que sí, quizás tuviera una utilidad ese tipo de egoísmo, ¿no? No sé si entrecomillado, pero sí tuviera una utilidad, ¿no? ¿Qué pensáis? Iba a comentar que al final todo parte de los diferentes valores que tengamos. Y los valores cambian por familias, culturas, el entorno, y de ahí va a partir todo. Yo es que para mí ganar una Champions a base de partir piernas y hacer trampas y marrullear no me parece un ejemplo de cómo el egoísmo puede llegar a ser bueno. Es decir, al final es un espectáculo y un ejemplo para muchos niños. Entonces, no sé, decir, aunque hayan ganado, no me parece un resultado positivo del egoísmo. A ver, tampoco, quiero decir, tenían jugadores que sabían jugar al fútbol, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que muchos entrenadores dicen, porque claro, los entrenadores de fútbol tienen un problema, tienen una plantilla de 25 jugadores y juegan 11. Y los otros 14 están cabreados porque quieren jugar, porque si no juegan van a cobrar menos después, ¿no? Y muchos entrenadores lo que dicen es que no es que quieran tener a jugadores que no les importe ser suplentes o tal, no. Quieren a jugadores que todos quieran jugar y que todos sean egoístas, porque saben que así van a dar el máximo siempre. Y luego ellos ya gestionarán
claro, a mí, o sea, yo en todos mis entornos laborales en los que he estado es justo lo contrario. Tenemos que ser lo más colaborativos posibles. Y de hecho en mi empresa actual hay uno de los valores de la empresa que me lo he apuntado porque me los sé los valores, y es confianza sin arrogancia. Entonces, sin arrogancia. sí, exacto. Qué bueno. Vale, yo hago un apunte, así. Quizás cambio tema, pero no lo sé, ¿vale? Ahora que has dicho lo de la confianza, he pensado una cosa. ¿Cómo sabemos que una persona es bondadosa si no la conocemos? Quiero decir, a ver, me explico. ¿Sabéis si veis a una persona que tiene cara de buena persona, o que tiene una voz de buena persona, o que por su aspecto físico o imagen corporal da esa sensación? ¿La creéis sin más como buena persona? ¿Hasta qué punto influye eso? ¿Confiamos en ella? Sin arrogancia. O sea, pero ¿confiamos en una persona por su aspecto o por cómo nos habla? Yo creo que el aspecto sí que influye, la forma de hablar, la forma de comportarse, nos afecta al concepto que tenemos de primera impresión, y eso incluye la confianza también. Otra cosa es que uno no le preste dinero a uno de primera según lo conozca, pero yo creo que sí que afecta. Claro. Sí, yo creo que afecta a la primera impresión, porque al final tú todavía no has tenido tiempo de conocerlo, pero va a durar muy poco. Sí, es que me ha recordado a la película esta de Nueve Reinas, ¿la habéis visto? Que sale Ricardo Darín y Gastón Pauls, ¿no? Bueno, son dos estafadores, y en un momento de la película Ricardo Darín, que bueno, está caracterizado además con perilla, y en esa película sí que parece malo, o sea, parece como más malo de lo habitual, le dice a Gastón Pauls, que tiene cara de buenísima persona, le dice: tú tienes algo que no tiene precio, que es cara de buena persona. Y claro, él puede estafar muchísimo más fácilmente gracias a su aspecto corporal, que era lo que yo os estaba preguntando, ¿no? Y todo el mundo confiaba en Gastón, vaya, en el personaje. También le podía pasar que por tener cara de buena persona la gente intentase estafarle. Porque hay mucha gente que va a la pesca de encontrar a buenas personas para aprovecharse de ellas. Entonces, ¿la bondad es buena o es mala? Porque si tú eres una persona bondadosa, eres más susceptible de que te engañen o te intenten estafar. Puede ser bueno sin ser tonto. Otra cosa es que la gente vaya a intentar aprovecharse porque vea que eres bueno, pero hay que saber ser bueno y no tonto. Vale. A ver, yo la respuesta a esa pregunta que acabas de hacer, de si la bondad, si ser bueno es bueno para ti, si evaluáramos las situaciones como las máquinas, pues probablemente la respuesta es que no. Igual que si me preguntas si los remeros de tu flota les pagas o los tienes como esclavos, pues económicamente lo mejor es tenerlos como esclavos. ¿Qué pasa? Que todo depende de cómo lo evalúes. Yo creo que, bueno, es lo que decía Mourinho, si eres suficientemente cínico como para que te dé igual que un jugador del otro equipo esté en el suelo y sigues la jugada y metes el gol, a nivel puramente lo que evaluaría una máquina de tus objetivos, sería más óptimo. Yo iba a comentar que al final el tema del egoísmo va muy de la mano del individualismo, como ya he dicho al inicio Pablo y Carlos, también creo que lo comentaste. Y entonces a lo mejor tú desde tu individualismo puedes pensar que es mejor para ti ser egoísta, pero a nivel social, a nivel del mundo y de la sociedad, yo creo que para mí la abocaría al fracaso. Si todo el mundo es egoísta y nadie piensa en el bienestar global y en el bienestar de los demás, la sociedad se va a pique. Y a mí me suena también que está estudiado que las sociedades en las que se promueve el altruismo son más competitivas, progresan más que las que son más individualistas, que más egoístas, digamos. O sea que yo creo que al final el altruismo, yo creo que, o la bondad hay que ejercerla porque es en lo que crees. Pero yo creo que al final redunda en la sociedad, como dice Ana, y acaba redundando en ti también. Es decir, si tú tratas bien a la gente, habrá gente que se aproveche, pero también habrá gente que luego te lo reconozca y te trate bien. Claro, a ver, yo he leído que está demostrado que la bondad, de alguna manera, mejora la salud física de las personas. Entonces, no solo se segrega la oxitocina, que es la hormona del bienestar, sino que además se reduce la presión arterial y, de alguna manera, se dice que las personas bondadosas viven más y viven mejor, porque adquieren un propósito de vida. En ese sentido, yo me pregunto, y hago la pregunta a todo el mundo, a todos los que estamos aquí, si la bondad tiene tantos beneficios en la salud física y mental, por supuesto, de una persona, ¿por qué no se promueve más? ¿Por qué no lo hacemos más?
Sí, que estoy Os he pensando dejado, todo lo que es negativo para la salud y lo seguimos haciendo. Sabemos que no debemos tomar azúcar, nos inflan azúcar y nos meten 500.000 anuncios con azúcar, con el alcohol, con el tabaco, con todo. Entonces ya es como, ¿en serio crees que alguien va a ponerse a decir voy a ser bueno porque me va a sentar bien para la salud cuando no dejan ni el tabaco sabiendo que le sienta mal? Yo estaba haciendo una gimnasia mental a ver si conseguiera poder responderte por pereza, pero no se me ocurrió. Yo quería puntualizar una cosa, que cuando he dicho antes que hacer las cosas bien y luego te vuelven, yo no creo para nada en el karma, y el hacer bien no significa que la gente te vaya a tratar bien, y sobre todo que el hacer mal no significa que luego te vayan a salir las cosas mal. Hay gente que se porta muy mal y luego sale de rositas, pero que en global, de media, pues yo creo que es una buena política tanto para la sociedad como para uno mismo. ¿Hasta qué punto creéis que se debería permitir a alguien poder ser malo? Quiero decir, ser malo a veces o ser malo en general, o ser... Quiero decir, me llamó no sé qué, a la cárcel, ¿sabes? Me llamó malo, me llamó... Porque me miráis todos a mí. Bueno, Las leyes. yo creo que a la gente se le tiene que permitir ser malo. Es decir, es una cosa que no lo puedes regular por ley. Otra cosa es decir, las leyes regulan ciertos comportamientos realmente muy extremos y muy perjudiciales para los demás. Pero el no ser bondadoso y el ser egoísta, pues se tiene que permitir. Es decir, al final es una decisión personal. Que al final las leyes son para proteger a la sociedad, al grupo, pero no se pueden meter en la esfera personal de cada individuo. A ese nivel de totalitarismo de voy a controlar lo que haces y exigirte cómo tienes que ser. Simplemente vamos a proteger al resto. Tú puedes tener maldad sin dañar a otros. Hay cierto nivel. Obviamente, si tienes un nivel de maldad de que vas a salir a la calle y a cuchillar a alguien, pues sí, te vamos a meter en la cárcel. Pero obviamente, como esto no es Minority Report, te vamos a meter en la cárcel después de que lo hagas. No porque ya seas tan malo que sueñes y tengas fantasías con ello. A ver, yo creo que todos somos buenos y malos a la vez. O sea, yo no creo que haya una maldad exclusiva o una bondad exclusiva. Creo que dentro de nosotros hay una semilla de querer hacer el bien y de querer hacer el mal. Y está en nosotros pues el elegir qué hacemos. Y, o sea, yo por ejemplo cuando era pequeña, que tuve unos años de bullying, de acoso, durante esos años no creí para nada en la bondad humana, pero para nada. De hecho, creía más bien en la maldad y en el egoísmo como una cosa absoluta. Sin embargo, con los años reviertes esa acción y tú misma dices, mira, pues yo voy a ser justo lo contrario, voy a ser buena persona y voy a realizar las acciones que yo quiero hacer haciendo el bien, vaya. Yo os voy a decir que ahora, con lo que estamos hablando ahora, volví a pensar en lo que estábamos hablando al principio, sobre si la bondad se aprende o es innata o tal. Y voy a comprar un poco más la tesis de Ana, de que se aprende, porque estaba pensando en la típica pregunta de ¿el ser humano es bueno o es malo? Y mi respuesta sería la que me vino en este momento. Estoy razonando, digamos, sobre la marcha. La respuesta sería que ni es bueno ni es malo, que todo es instinto de supervivencia. Esas son las cosas más claras que tenemos arraigadas en nuestro comportamiento más básico, ¿no? Y que luego la sociedad les lleva hacia un sitio. Y además, de hecho, retomando otro de los argumentos de Ana, unas sociedades le llevan a que sea bueno de una manera, otras sociedades, que decir, en Kirguistán, no sé si se sigue haciendo, pero hasta hace poco era legal el rapto de la novia, se llamaba, que tú secuestras a una chica y si consigues tenerla en tu casa toda la noche, pues como ya, por miedo a que le hayas desflorado, ya nadie se va a casar con ella y tiene que aceptar casarse contigo. Y es una tradición. Entonces, en cada sitio y en cada época histórica también, porque seguramente ahora si viviéramos hace 500 años pues nos parecería bien tener esclavos. Es que yo creo que la bondad nace del grupo, porque de forma individual, si no existiese nadie más que tú en el mundo, no podrías hacer actos de bondad. Entonces necesariamente nace de la existencia del grupo. Con los animales. No, si no existe, me refiero, pero es que ahí ya hay un grupo, y hay otros seres con los que estás interactuando. O sea, parte siempre de que exista alguien más o algo más que reciba tus actos de bondad. Entonces, individualmente, yo creo que en origen el ser humano no tiene esa bondad, sino que es algo que se desarrolla por el grupo. El poder del ambiente que decíamos antes, ¿no? El poder del ambiente sano y de que la bondad se contagiaba. Decíamos hace un rato, y también lo de las culturas que decías tú, Carlos, lo de la cultura y también la historia de donde estés,
que también te hace actuar de una manera o de otra, ¿no? Es algo así. Sí, yo de hecho, no sé si os acordáis, no sé qué filósofo era que decía lo de el hombre es el propio lobo del hombre. Hobbes. Y yo siempre pensé en eso, y que es cierto, pero al final la sociedad, aunque el propio hombre se la vaya cargando, la sociedad va sacando también no solo lo peor de las personas, sino también lo mejor. Y por eso la bondad yo creo que nos sale de vivir en grupo. Pero también es una elección personal, que por eso contaba yo lo del bullying antes, porque tú puedes vivir una experiencia bastante dolorosa en ese sentido, en un sentido de maldad, y tú puedes elegir ser de otra forma o elegir, digamos, hacer el bien, ¿no? Y que no te influya, que no te condicione el resto de tu vida. O sea, no es tanto de grupo, también es una elección individual de cada persona, yo creo. ¿Qué opinión? Pero yo no sé si siempre es una elección consciente, ¿eh? Yo creo que hay veces que es una cosa que no te das cuenta. Es decir, hay gente que se siente víctima por circunstancias que lo es o no lo es, y ya es otro tema, y eso les justifica hacer cosas malas, realmente. Es decir, como a mí me han hecho no sé qué, pues yo puedo hacer tal. Y yo creo que muchas veces ni se lo plantean como una decisión consciente, es algo un poco automático. ¿Tú crees? Porque yo creo que sí que hay una parte de conciencia. O sea, quiero decir, en el momento que tú recibes el mal, por decirlo de una forma general, ¿vale? Tú puedes elegir si, como has dicho tú, si, mira, como me habéis hecho esto, yo voy a ser peor todavía. O decir, pues mira, me habéis hecho esto, pero no vais a ganar. Voy a ser buena gente. ¿Qué pensáis? Es que en ese punto creo que hay una parte consciente y una inconsciente. Sí que es cierto que hay decisiones que tú las tomas de forma consciente, personas que razonas más. Pero la mayoría son inconscientes. Y al final el condicionamiento conductual es lo que va a hacer que, porque hayas recibido ese trato muchas veces, está condicionando tu conducta y cómo te vas a comportar con los demás, y eso ya no lo puedes controlar. Y eso ya sí que hay un montón de estudios. El niño este que se llamaba Albert, que lo sometieron a un estudio para el condicionamiento conductual para que tuviese miedo a los animales, y eso ya después no sé si consiguieron revertirlo. Y eso es lo que hace que muchas veces, por las personas que nunca nos lo podríamos a lo mejor imaginar, ahora porque lo sabemos, de que una persona que ha sido maltratada durante toda su infancia, con lo que ha sufrido dirás, no le va a hacer eso a sus hijos. Pues tiene más probabilidades de ser un maltratador. Las mujeres maltratadas muchas veces en sus siguientes relaciones reflejan las mismas conductas también. Porque al final es un condicionamiento y tú inconscientemente sigues teniendo ese tipo de estructura y de forma de relacionarte con tu entorno y con los demás, y no lo puedes cambiar. O sea, tienes que hacer un esfuerzo consciente, tan constante, que es imposible. Eso de que ha sido maltratado, luego es más fácil que maltrate y tal, ya os lo dije alguna vez, es el argumento de todas las temporadas de Mentes Criminales. Respondiendo a tu pregunta, Rosa, voy a tirar de algo que ya conocéis, que es una de mis fuentes de conocimiento y de filosofía, que es Naruto Shippuden. Vale. Hay un momento en la serie en la que el protagonista se ve en la tesitura de alguien que había hecho algo muy malo, matarlo o perdonarlo. Y llega a la conclusión de que si lo mata va a seguir engendrando más violencia. O sea, el ciclo de venganza va a seguir, la rueda va a seguir y rueda y rueda y rueda. Y entonces él tiene que hacer un esfuerzo enorme para tranquilizarse. Bueno, esto es algo que podría ser en cualquier capítulo de los 500 que tiene la serie, así que, pero no voy a ser más específico por si acaso, pero entonces él tiene que, lo que tú decías ahora de que tiene que hacer un esfuerzo constante, pues él tiene que hacer un esfuerzo enorme para comerse todo el odio que eso le ha generado, pero es su forma de ser un líder. Su forma de ser un líder es decir, yo soy el que me voy comiendo la mierda para que los demás... Claro, no, pero hay muchas películas, por ejemplo, Liam Neeson se dice, el de Venganza 1, Venganza 2, Venganza 3, etcétera, por ejemplo, se basan en esa estructura, ¿no? O la de John Wick, o todas las de Steven Seagal. Sí, o la de Bruce Willis y la jungla de cristal. O sea, al final acaban siendo, ¿no? Me han hecho esto, pues os vais a enterar que ahora vengo yo. Pero ¿no os pasa que cuando veis que un personaje hace, como hacen en Naruto y en muchos animes, que el personaje, el héroe, siempre hace ese esfuerzo de no, yo no voy a seguir con la cadena de odio porque yo ahora mato a este, pero luego esa persona siempre tiene a alguien que le quiere, con el que era bueno, y esa persona va a tener odio hacia mí, y entonces le deja vivir, y entonces como la ha dejado vivir,
en el siguiente capítulo, la siguiente temporada, tiene que volver a enfrentarse a él porque está matando a más gente y te quedas como, lo fácil que habría sido, te lo habías cargado y a cuántos habrías salvado. Vamos, que hay que ser malo. No, pero A ver, en este caso no fue así, pero bueno. Claro, muchas veces sí que lo pienso que te fuiste tan bueno que lo dejaste vivo y ahora aquí estamos otra vez con el mismo problema. Estoy pensando que hay algún chiste de que los republicanos te dirían que... Los republicanos de Estados Unidos te dirían que si todo el mundo llevara armas sería más fácil, pero no se me ocurre cuál. Pero suena algo parecido a eso. No, a ver, en la vida real, o sea, porque al final son películas, pero en la vida real, yo por ejemplo siempre soy de las de venganza sangrienta, digamos, o sea, yo estoy en contra de la pena de muerte, o sea, yo no considero que porque una persona cometa un crimen, nosotros seamos quienes para matarle por ello, y al final en estas películas es lo que están haciendo, o sea, es como tomarse la justicia por su mano y aplicar la pena de muerte. Pero es que también el tema del bien mayor, como este ejemplo de cuando tienes la palanca y puedes salvar a una persona o salvar a 50, y esa persona a la que es solo uno, imagínate que es tu hijo, es tu padre, es alguien importante para ti. Eso salía al principio del anime de Monster, pero que yo no lo vi mucho, pero bueno. Y también es un tema del bien mayor, que al final también son cuestiones de bondad, hacer sacrificios por un bien mayor. Pero claro, el bien mayor es subjetivo y de ahí... Sí, o está predeterminado, como decías tú antes, que estaba todo predeterminado y bueno, que... Sí. Claro, o sea, que eso también juega una baza. ¿Hasta en qué punto realidad, elegimos? yo creo que no. La teoría que os decía yo, no importa que esto sea así porque nosotros no sabemos cuáles son las reglas que rigen esto. Si no, no existiría el azar. El azar es lo que no sabemos cómo va a funcionar. Me parece que es un concepto determinista del universo, pero que es tan complicado que es imposible de predecir. Claro. Efectivamente. Vale, ¿os parece que para ir cerrando hagamos una especie de ronda de preguntas? Por ejemplo, que cada uno de nosotros haga una. No sé si alguien tiene ya alguna pensada. Sí, yo tengo una pregunta. Vale, si la bondad implica empatía, las personas que carecen de la empatía, que carecen de esa cualidad, ¿pueden llegar a ser bondadosas de forma real o manifiestan una bondad falsa? Esa es mi pregunta. Yo creo que igual no pueden entender lo que es la bondad, pero sí que pueden llegar a entender o a predecir las consecuencias de sus actos y por lo tanto, no sé cómo se dice en español, es que es otro de los valores de mi empresa, de accountable, lo de que... Responsabilidad. Sí, tener una responsabilidad de lo que haces. O sea, no puedes decir, no, es que como no tengo empatía, pues no sé qué. Sí. O sea, algunos tendrán más facilidad que otros para tener empatía, pero al final todos sabemos que si yo a ti te llamo engendro del infierno, pues igual a ti no te parece bien. No, no me parece bien. Lo tendré en cuenta. Vale. Yo tengo una idea también, pues todo el mundo, si podemos pensar en una persona que pensamos que sea bondadosa, y entonces, por una parte, reconocérselo, y por otra parte, ver qué podemos aprender de ella. Ay, gracias, Carlos. Vale, de nada. Te lo agradezco mucho. Porque aquí ya sabemos quiénes se consideran buenos. Como hicimos en el podcast anterior, tengo que pensarlo. Bueno, no lo decía ahora mismo, lo digo para nosotros pensárnoslo y para la gente que lo esté escuchando también que lo sienta, que lo piensen para ellos. Buah, ¿cuántas personas después de escuchar este podcast, de los millones que nos van a escuchar, mamá, te quiero? La típica. Bueno, sí. Ay, perdón. Iba a decir, las madres no cuentan, eso se da por hecho. Es que... Yo quería decir que es muy importante lo que ha dicho Carlos, porque realmente, si lo pensáis, de todas las experiencias y todo lo que vivimos, al final lo que nos queda es eso, o sea, nos queda precisamente las personas que hacen cosas buenas, las buenas personas, y todos los actos bondadosos que nos hacen la familia, los amigos, y no está de más agradecerlo y reconocerlo, que era lo que quería decir. Pues si te voy a hacer una pregunta, os voy a hacer la pregunta rara. ¿Os parece más buena una persona que hace lo que desde fuera otros veríamos como actos de bondad de manera completamente inconsciente, su forma de ser no lo piensa, es así, o los que lo hacen de forma consciente porque saben que eso es lo correcto y lo que es bueno y lo hacen para ser buenos con los demás? ¿Lo hacen para ser buenos o lo hacen para que los demás se den cuenta de que son buenos?
Ya el tema de si es porque te sientes bien contigo mismo cada vez que haces algo bueno, que le vas, que es otro de los melones de haces estas cosas porque luego te sientes tú bien y entonces estás recibiendo una gratificación con ello. O la bondad completamente inconsciente. Yo la verdad es que no me siento a gusto pensando que uno es mejor que otro. Cada uno funciona de una manera. Sí, yo creo que lo políticamente correcto mata la bondad. O sea, lo que es políticamente correcto, agradable y confortable acaba matando la bondad auténtica. ¿Sabéis esa canción de Tonchu que dice lo de el lugar donde no te quema el sol y donde no te moja el agua? Pues es el lugar de lo políticamente correcto. Entonces no acaba siendo una bondad profunda y no acaba teniendo interioridad, con lo cual no es una bondad real. Yo lo decía por esa teoría que hay gente que opina que nadie es realmente bueno porque siempre lo haces los actos de bondad los haces por la gratificación interna que sientes tú. Entonces que al final esos actos en el fondo son egoístas. Pero como dije antes, que considero que hay muchas cosas que las hacemos de forma inconsciente. Entonces, por eso de si consideras que ciertos actos se hacen a propósito por esa gratificación y los ves como algo egoísta, esa bondad, en realidad como ya en el fondo sería un egoísmo, no sería una bondad real, la bondad sería la otra. Era un poco esa diferenciación que no me he explicado muy bien. Yo lo que pasa es que si al final cualquier cosa que hagas, pues acabas definiéndolo como egoísmo porque al final es para gratificarte o si no para otra cosa porque a ti te parece correcto hacer lo correcto, entonces al final nada no sería egoísta. Todo acto acabaría siendo egoísta. Entonces yo creo que es un criterio tan estricto que al final pues mata el propio concepto. A mí en su momento, cuando iba a la psicóloga, me explicó, ya, quiero decir, en la época ya más final, cuando ya había, digamos, DJ evolucionado, me explicó que efectivamente, o sea, yo soy una persona que por lo general creo que tengo bastante empatía y que intento hacer sentir bien a la gente, aunque sea con cosas pequeñas. Y ella me bajó los humos diciéndome que eso lo hago porque cada una de las personas tiene sus valores internos, que es algo que, bueno, igual hablamos otro día. Tú ya te enterarás cuando llegues a ese capítulo. Vale. Pero que es algo que a cada uno le hace el bien que le hace. Igual, por cómo se te configuró tu personalidad, pues tú tienes unos valores y yo tengo otros, etc. Entonces, bueno. O sea, que los valores es lo más importante. Sí, pero los valores no son lo que la gente se cree que son los valores. Pero bueno, esto lo hablaremos otro día. Vale. Vale, ¿queréis que haga mi pregunta? Y ya está. Claro, por supuesto. Mi pregunta es, ¿creéis que sigue alguien ahí escuchándonos? Venga, pues nada, aquí nos despedimos y hasta la próxima.